El reportaje en Radio Sefarad. Estamos con David Benatar de nuevo. Hola David. ¿Qué tal a todos? En este caso te hemos convocado como comisario de esta exposición que rinde homenaje a esos 10 años. Es el 10º aniversario de la Ley de Nacionalidad Española para Sefardíes y Centro Sefarad Israel, junto con otras entidades que ahora nos comentas. Ha preparado esta exposición que explica, bueno, cómo se gestó y cómo se realizó esta ley. Pues efectivamente, Raquel, una exposición aquí en Centro Sefarad Israel. Es importante explicar el contexto porque también define un poco el contenido de la misma exposición. Al final estamos en una institución pública, una institución que depende del Ministerio de Asuntos Exteriores, del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid, y es de acceso público, es decir, que tenemos un contenido que tiene que ser bastante divulgativo, ya que cualquier persona puede entrar aquí, acercarse, así que más bien lo que hacemos en esta exposición es ofrecer un contexto general de la diáspora sefardí, en un primer lugar, como ahora veremos en los primeros paneles, y posteriormente entender el proceso legal, los acercamientos legales que ayudaron a gestar finalmente la que conocemos como la Ley de Retorno Sefardí, la Ley de Nacionalidad 12/2015. Pero bueno, como digo, no es una exposición que se centre demasiado en temas burocráticos, sino que ofrece un contexto más bien general, una aproximación hacia un público bueno, que no tiene por qué saber mucho sobre el tema sefardí y por supuesto, la ley, ¿no? Entonces, el primer panel, precisamente, los primeros paneles hablan precisamente de la diáspora, de los motivos de la expulsión de los judíos en el 92, por qué se les expulsa, que no es un fenómeno aislado de España, es un fenómeno que a los judíos de diferentes países en este contexto medieval ya se les venía expulsando, y España quizá uno de los más tardíos en hacer lo mismo, los motivos, los chivos expiatorios, pero también en concreto en España vemos un motivo de unificación religiosa, una unidad religiosa bajo el cristianismo que pretendía eliminar cualquier influencia que pudiera considerarse contraria a la fe oficial, ¿no? Y las cifras de cuántos fueron expulsados son un poco discutidas, ¿no? Hay fuentes minimalistas que aproximan en torno a los 50.000, otros a los 300.000, dependiendo de las fuentes, pero bueno, la mayoría de los judíos se desplazarían al norte de Marruecos, pero otros volverían a España convirtiéndose, otros irían a Portugal, donde también serían expulsados, que también hablaremos de la ley portuguesa un poquito. También serían expulsados en el 97, incluso también al Reino de Navarra, donde también serían expulsados unos años más tarde, ¿no? Entonces, bueno, aquí hablamos un poco del contexto general de las primeras expulsiones y del comienzo de la diáspora, que es lo que trataremos en los siguientes dos paneles. En estos dos primeros paneles lo que tratamos de dar es contextualizar un poco el surgimiento de diferentes comunidades geográficas de sefardíes en el mundo. Entender el sefardismo como un fenómeno de diáspora global. Primero, en un lugar, pues, por ejemplo, las comunidades sefardíes en occidente de Europa, por supuesto, hablamos de Ámsterdam, en la comunidad sefardí de Ámsterdam, también en Francia, en Burdeos, Hamburgo, pero también en Londres, en Inglaterra, hubo una gran comunidad sefardí. Por supuesto, también tenemos que mencionar a América, no solo entendiendo América y su sefardismo como un proceso del periodo colonial virreinal, donde muchos criptojudíos migraron con esa colonización del continente, sino también como un fenómeno que se extiende hacia el siglo XIX-XX tras la inseguridad del Tratado de Lausana, el ya disuelto Imperio Otomano, donde muchos sefardíes se encuentran en cierta inestabilidad económica, política, y deciden emigrar en el siglo XX a América, revitalizando pues, comunidades diferentes, ya sea en Argentina, México, Venezuela, Brasil y, por supuesto, Estados Unidos. Cada panel podría ser en sí mismo una exposición, pero como digo, estamos intentando hacer un contexto general, por lo que también hablamos del Magreb, de Marruecos, la construcción de comunidades sefardíes en el norte de África. Como digo, podríamos hablar muchísimo tiempo de todas estas comunidades, pero por supuesto hay que mencionar Tetuán, la pequeña Jerusalén, donde se desarrolla esa variante del judío español, la jaquetía, en todo el norte del continente. Y por supuesto en el Imperio Otomano, donde en ciertas épocas de la Edad Moderna los judíos serían la mitad de la población total, ciudades otomanas con muchísima presencia y relevancia sefardí, Salónica, Estambul, Esmirna,
y con muchas redes y muchas conexiones, por ejemplo, comerciales de sefardismos entre diferentes zonas geográficas del Mediterráneo, ¿no? Hay que entender este fenómeno como un fenómeno global, como decía al principio, geográficamente hablando, en el que después explicaremos también y veremos también esa representación de solicitudes que se refleja pues, también en estas comunidades donde fueron geográficamente hablando. En estos dos paneles lo que hablamos es ese redescubrimiento de las comunidades sefardíes por parte de España, que se empiezan a dar a mediados del siglo XIX a través de diferentes cronistas de guerra, sobre todo pienso en la guerra de África en el 60, en 1860, pero sobre todo los acercamientos políticos a estas comunidades vienen representados a través de la famosa figura del senador Pulido. Ángel Pulido, a través de ciertos viajes, descubre que hay comunidades que mantienen el castellano como lengua, bueno, un castellano, un judío español, un castellano que os llamarán el castellano de los Reyes Católicos, con un sentido de añoranza, ¿no? Y de una reconstrucción de un discurso supranacional, ¿no? Que recordaba tiempos pasados. Recordemos que aquí estamos en el contexto de una crisis del 98, donde hay cierto pesimismo en España, y la imagen de lo hispano, el orgullo nacional está muy tocado. La construcción de un discurso supranacional a través de comunidades que de alguna forma abrazaban lo español, como son los sefardí, venía muy bien en este contexto para revitalizar y sobre todo iluminar con un poco más de optimismo el futuro de España. Ángel Pulido ve esta oportunidad y empieza a hacer diferentes aproximaciones a estas comunidades. Se acerca a ellos, crea diferentes instituciones en España, como puede ser la fundación de la Alianza Hispano-Hebrea, también la Casa Universal de los Sefardíes desde los primeros años del 1900, cosa que le ganaría una reputación o que encontraría cierta reticencia, ¿no? De ciertos sectores de antisemitismo en España, antisemitas, que le acusarían de pretender judaizar en España, de alguna forma, ¿no? Estos acercamientos políticos romantizados, si se quiere, también se traducirían en acercamientos legales. Mucha gente seguro que conocerá el decreto de 1924 de Miguel Primo de Rivera, que ganará popularidad por su uso durante el Holocausto para salvar judíos de la persecución, pero también serviría incluso 40 años después a través de la figura de no tan conocido Ángel Sagaz para la repatriación de judíos perseguidos en Egipto. Y este decreto, aparte de su validez legal, que tampoco tendría muchísima en los 6 años que duraría, del 24 al 1930, tendría más bien una carga simbólica por lo que significó durante el Holocausto, como decía, pero también por ser la primera vez que de alguna forma, legalmente, se reconocía el derecho de los sefardíes a volver a España y se les concedía la nacionalidad. Como digo, no tuvo mucha relevancia, ya que las comunidades locales, por ejemplo, de Turquía, no se enteraron de este decreto. Tenemos que entender que al Imperio Otomano, bueno, o ya a Turquía, no le interesaba promocionar una ley que promocionaba precisamente la obtención de la nacionalidad de sus ciudadanos a otra nación. Entonces no se dio mucha difusión, pero bueno, tiene mucha relevancia, como veremos, porque presentará un precedente legal. Bueno, por supuesto, si hablamos de los sefardí, del sefardismo, tenemos que mencionar una lengua común, el judío español, aunque algunos académicos difieren, ¿no?, de cómo se llama la variante del Imperio Otomano, que se suele asociar con el ladino, y la parte del norte de África, Marruecos, también Túnez, Argelia, bueno, la jaquetía, de una lengua que une, ¿no? Al final es un sedimento que ha quedado en muchos solicitantes de la nacionalidad, que desvinculaba directamente con esa identidad sefardí, ¿no?, de alguna forma. Por supuesto, mencionar El Amanecer, uno de los 2 periódicos o revistas que se siguen publicando en judeo español, junto al Aquí Estamos, que también es muy, muy interesante, ¿no? El periódico se publica mensualmente. Por supuesto, si hablamos de los requisitos, quizás el tema más controvertido, que más críticas ha levantado, pero los requisitos son 2 los principales, aunque bueno, luego podríamos seguir hablando de todo lo que producían los requisitos. En primer lugar, acreditar la condición de sefardí originario de España, algo que es evidente, ¿no?, y que podría aparecer en primer lugar como única condición. Pero es que además, ¿cómo se acreditaría? ¿No? Pues a través de diferentes documentos expedidos por comunidades judías reconocidas y bueno, un largo y a veces subjetivo, etcétera.
pero sobre todo se pedía también acreditar una especial vinculación con España. Y aquí puede venir la pregunta de por qué. ¿Por qué se pedía a los sefardíes acreditar una especial vinculación con España? Gallardón, que fue uno de los principales impulsores de esta ley, aunque no fue el ministro que llegó a ejecutarla, lo alegaba de cierta forma bastante precisa, ¿no? Y es que, a diferencia de otros grupos que habían sido expulsados, como ya podían ser los moriscos en el 1609 con Felipe III, los sefardíes sí que mantenían, o la justificación de esta ley era porque seguían manteniendo esa vinculación, una especial vinculación con España. No habían roto todos los lazos y por eso era la justificación de la creación de esta ley. ¿Cómo se acreditaba esa especial vinculación? Bueno, a través de diferentes colaboraciones e instituciones españolas, diferentes donaciones o pertenencia a entidades reconocidas españolas, por supuesto actividades culturales, benéficas, etcétera, etcétera. Dos importantes requisitos para terminar con estos dos paneles, además, eran, por supuesto, las pruebas organizadas por el Instituto Cervantes del idioma español, que ahora hablaremos un poco lo que supone también en términos de números, y también sobre conocimientos constitucionales y socioculturales de España. Bueno, pues la ley en números totales, vamos a hablar un poco de números, una ley que ha supuesto que 153.000 solicitudes a través del Consejo General del Notariado, digamos una primera etapa, de ellas se llegan a tramitar 88.000 solicitudes, ¿no? Es bastante. De ellas, como veíamos en el gráfico, 80% de las 88.000 solicitudes serán aprobadas, es decir, que 72.000 personas han conseguido la nacionalidad hasta el día de hoy a través de esta ley, 72.000 personas. De estas 88.000 solicitudes, unas 9.000 siguen pendientes de resolución, lo cual va a suponer que se siga estirando el trámite y la lucha administrativa de muchos solicitantes. Y el 8% de estas 72.000 han sido denegadas. Si nos fijamos en el mapa, que quizás es lo más visual de la exposición, podemos ver un claro dominio de los países de habla hispana, ¿no? En el mapa de la derecha también vemos un mapa de dispersión de nube con palabras más grandes de aquellos países que tienen más solicitudes, pues vemos, por supuesto, en primer lugar estaría México, en segundo Colombia, luego Venezuela y luego ya Argentina, Israel, Estados Unidos, Turquía, etc. Pero como vemos, los primeros países, los países que más solicitudes presentan, se concentran en la zona de Latinoamérica y eso tiene bastantes explicaciones, bueno, tiene algunas explicaciones sociológicas. No es que necesariamente haya más sefardíes en Argentina o en México o en Brasil que en Israel, sino que algunos de los requisitos de la propia ley, como era la propia lengua, el requisito de hablar español como tal, suponía una barrera de acceso para otros grupos o para otras personas de otras nacionalidades que las personas de Latinoamérica, al hablar español, no necesitaban probar esa condición, ¿no? También, por supuesto, tenemos que pensar en la posibilidad de obtener un pasaporte español para el espacio Schengen, por ejemplo, que es muy atractivo para personas que no están en el propio espacio Schengen. Y, por último, tenemos que también destacar la dificultad y el proceso que fue bastante tedioso, complicado para muchas de estas personas, muchas veces, la mayoría, tener que desplazarse hacia España para completar el trámite y, bueno, un lío bastante fuerte administrativo. Los datos son del Ministerio de Justicia, son accesibles para todo el mundo, del 31 de diciembre de 2024. Se actualizan cada 3 meses, aunque como ya no se aceptan nuevas solicitudes, lo único que se van a hacer es tramitarlas, se quedan pendientes, las cifras no varían mucho a las últimas que han salido, que son del 30 de junio del mes pasado, de junio. Entonces, bueno. Y bueno, en este caso ahora también tenemos que hablar un poco de la ley de Portugal, que no es una ley ex professo, como sí que lo fue la ley española, es una modificación del decreto de ley que tenían para la obtención de la nacionalidad. En Portugal, recordamos, también hubo expulsiones de los judíos en 1496, y tuvieron su propia diáspora. Así que es verdad que muchos de los judíos que ya había en Portugal provenían de las expulsiones de 1492 y estos judíos, su diáspora se concentraría también en los mismos sitios que los judíos de España, pero también a territorios del Imperio Portugués, posteriormente durante ya el siglo XVI, Angola, Brasil, Goa, e incluso, bueno, pues por supuesto en la India y el Imperio, también lugares del Imperio Español. La duda que surge es si es la misma ley o las mismas condiciones para obtener la nacionalidad, y la respuesta simple es que no.
los requisitos que se pedían en la ley de Portugal eran más laxos, de alguna forma. Sí que es verdad que en ciertos momentos valía únicamente con la expedición de certificados de las comunidades o de Lisboa o de Oporto, muchas veces vinculadas a un sentido religioso, cosa que en España no ocurría. También en esta ley y esa condición de única como el certificado de la comunidad judía provocó que de alguna forma salieran a la luz ciertos casos de corrupción bastante famosos. Y en otro lado también encontramos que en esta ley no se pedían ciertos requisitos otros requisitos como el de hablar la lengua de origen. Bueno, hablarla no, ni siquiera no era hablarla, era aprobar un examen. El impacto de esto es inmediato. Los datos no son igual, no están igual de publicitados que en el caso español, son más difícilmente accesibles, pero sí que podemos encontrar que, por ejemplo, hasta mayo del 22, el 67% de las nacionalidades procedían de ciudadanos de Israel. En segundo lugar, Turquía, y ya en tercero, un país de habla portuguesa de idioma portugués, Brasil. Los números de esta ley son bastante mayores por esa... al ser una ley más laxa, tuvieron el doble de solicitudes, o ha tenido el doble de solicitudes, 300.000 personas han solicitado entre 2015 y 2023 a través de la ley de Portugal, es decir, el doble que de España. Y como digo, hasta 2023, 200.000 de ellos, es decir, el 66%, seguían pendientes de resolución, lo que ha provocado de forma evidente un gran colapso administrativo ante esta avalancha de solicitudes. En respuesta de esta facilidad, de esta ley tan permisiva, en los últimos años se fueron endureciendo los requisitos. Bueno, una vez explicado también el contexto, cómo se gestan los requisitos, también me parecía oportuno traer esa identidad, ¿no? ¿Qué es ser sefardí hoy en día? Preguntarse qué significa ser sefardí. Lo que he pretendido hacer es entender la identidad más que como un aspecto legal, como un aspecto histórico, como un aspecto religioso, ¿no? Es entender el sefardismo como una identidad cultural, una memoria colectiva que es transmitida de generación en generación a través de lenguas, de costumbres, de la lengua, de la costumbre, de la gastronomía, de los refranes, de canciones de cuna, más allá o trascendiendo de una definición religiosa. Es decir, que a lo mejor el sefardismo empieza a ser un término que empieza a ser desjudaizado en su sentido religioso, ¿no? Para ello traigo un testimonio de Maya Goldin, ¿no? Que precisamente habla de ello, ¿no? La historia de mi abuela es mi historia. Yo no creo en Dios, no practico la religión, pero las cenas de Pesaj y Rosh Hashanah son sagradas y en Yom Kippur se ayuna. Es decir, ella no es creyente, no asocia su condición o su sentimiento de sefardí a un sentido religioso, sino que la asocia a unas tradiciones heredadas, en este caso, de su abuela. Es igual de legítimo que aquella persona que haya adquirido ese sentir del sefardismo a través de una sinagoga, pero también esa identidad sefardí puede venir dada a través de tradiciones más culturales, como digo, rituales, comidas, refranes, etcétera, etcétera. También hablamos del sefardismo hoy en día, de las instituciones, un plano más institucional. Tenemos diferentes organizaciones que tratan de recuperar o de intentar seguir construyendo la memoria sefardí para preservar el patrimonio. La Federación Mundial Sefardí, la FESELA, por supuesto, la Federación Sefardí Latinoamericana, con todas sus organizaciones locales, y por supuesto la que organizamos desde aquí, desde el Centro Sefardí de Israel, Herencia, ¿no? Herencia es una cumbre que se celebra cada 2 años, que viene organizada también con diferentes organizaciones locales e internacionales, para coordinar, compartir experiencias, combinar proyectos entre diferentes comunidades y también, sobre todo, para promover, por supuesto, el legado sefardí. Desde 2011 se viene celebrando Herencia en Bulgaria, pero también en Turquía, España, México, Marruecos, en 2023. Y en 2025, hace 2 meses, a principios de junio de este año, de 2025, se celebró en Madrid y Toledo, donde 55 participantes, más de 20 nacionalidades diferentes, se reunieron precisamente para compartir proyectos, promover el judío español, la jaquetía, todo ello gracias a diferentes apoyos, entre ellos el de la Comunidad de Madrid,
y otras instituciones diferentes que hacen posible que la Cumbre de Herencia se pueda seguir celebrando, y más en nuestro territorio, en Sefarad, que fue algo bastante emotivo para todos los asistentes. Por último, para finalizar la exposición, se hace una reflexión final, ¿no? La fuerza del sefardismo hoy se expresa en la comida servida en una boda judía en Caracas, una melodía entonada en una sinagoga de París, o en los refranes heredados una abuela de Estambul lega a sus nietos en Nueva York. Como vemos, geográficamente diverso, pero identitariamente también diverso, ¿no? Como digo, sigue latiendo con fuerza en cada celebración, en cada sinagoga, y al final la ley lo que hace no era crear ese vínculo emocional, por supuesto, sino darle un sentido legal, en términos legales, y darle una forma jurídica a un sentimiento que venía perdurando durante años. Para concluir, como digo, 70.000 personas españolas mediante la ley española han recuperado ese vínculo formalmente, más otras 75.000 de la ley portuguesa que se aproxima, y habrá que ver a lo largo de los años esa tramitación, lenta tramitación, las que quedan. Y por último, la última reflexión que arrojo de alguna forma es el reencuentro que adopta muchas formas legítimas. Como decía antes, tan válida es la conexión de quienes han crecido inmersos en una cultura viva, en una cultura sefardí, como de aquellos que han redescubierto hace poco que sus antepasados también fueron expulsados y han sentido el deseo por muchos motivos, por historia, por memoria, por identidad o incluso por oportunidad de reconectar con esta herencia. Muchas gracias.